Bueno, bienvenido Ernesto Navarro de Merprotec a estas conversaciones con expertos relacionados con las áreas industriales. Y en este caso vamos a hablar de planes de seguridad y emergencia. Así que te voy a hacer una serie de preguntas breves y te agradecería síntesis para que las personas que gestionamos polígonos y las personas relacionadas con las áreas industriales pudiéramos entender en muy poquitos minutos, ¿vale?, estos conceptos. Entonces, empezamos de lleno con ¿qué es un plan de seguridad y emergencia? Bueno, el plan de seguridad de emergencia es un concepto un tanto abstracto, ¿vale? Porque se mezclan conceptos. Viene regulado en principio y aparece esa nomenclatura a partir de la aparición de la Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales, pero realmente es dual, por decirlo de alguna manera. En el punto 9 nos habla del sistema propio de vigilancia y seguridad del área, que sería algo puramente enfocado desde el punto de vista de seguridad, vigilantes jurados, videovigilancia, etcétera. Pero en el punto 10 entra, aunque vuelvo a repetir, lo del plan de seguridad, entra y emergencia para el área implantada. Por lo tanto, son conceptos distintos. Y además, no se puede olvidar que existen otras normativas que son que lo regulan. No lo podemos omitir. Pues esa es la siguiente pregunta. ¿Qué normativa regularía lo que tiene que contener un plan de seguridad y emergencia de un área industrial? Bien, en la parte primera, la parte del punto 9, el que habla solamente de seguridad, lógicamente esto vendría regulado por la Ley de Seguridad Privada, que a su vez tendría que ser aprobado y visado, en este caso, por los responsables públicos en materia de seguridad privada, que en este caso es competencia del Cuerpo Nacional de Policía. Tendría que ser visado por ellos por la Delegación de Gobierno. En la parte de emergencias, el órgano primario desde el punto de vista estructural es el propio ayuntamiento y el jefe en materia de emergencias y protección civil en el municipio es el alcalde. Si bien existen distintas fases de la emergencia que harán que se active los protocolos municipales, los autonómicos o los nacionales. En cuanto a normativa es amplia también, muy amplia. Y en cuanto a normativas concretas que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, yo creo que lo primero que teníamos que plantearnos es la autoprotección. Es decir, no podemos plantear la seguridad de un polígono de manera global si no nos autoexigimos nuestra seguridad individual a nivel de cada una de las actividades. El decreto 32/2014 de la Comunidad Valenciana y el 393/2007 a nivel estatal establecen los que son los planes de autoprotección. Y hay un anexo donde, en virtud de carga térmica de productos, de tipo de usuarios o de características de la infraestructura, dice qué actividades tienen que tenerlos. Pero cuidado, que también dice esa propia ley que los ayuntamientos, considerando la zona como de riesgo colectivo, podrán exigir a todas las industrias la elaboración del plan de autoprotección. Muy bien. ¿Y alguna normativa, real decreto o ley concreto para áreas industriales existe? De manera para áreas industriales, como tal, no. Sí que es cierto que el decreto 840/2015 aprueba la medida de control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Por lo cual, evidentemente, ¿dónde intervienen sustancias peligrosas y se pueden producir accidentes que afecten de manera colectiva? En las áreas industriales. Luego hay normativas mucho más amplias o de mayor trascendencia para industrias mucho más peligrosas, como pueden ser petroquímicas y biológicas, que es la normativa Seveso, que es de ámbito internacional. No solamente afecta a España, sino a nivel internacional. Y la guía hecha por la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad Valenciana no es norma, ¿no? Es solo una guía. De momento es una guía que está elaborada con la mejor de las intenciones y además con buena fortuna en muchas cosas que yo entiendo que hay que pulir. Nuestra relación con la agencia en este sentido es bastante bidireccional y proponemos y nos dicen y funcionamos así. Es una guía que entiendo que acabará siendo una norma, pero que realmente ahora todavía existe esa indefinición en algunos conceptos, sobre todo de responsabilidades. Y quién tiene que aprobarla, quién tiene que visarla, etc. Vale, pues pasamos a un punto que para mí es muy importante y es los pasos de implantación del plan de seguridad y emergencia. Pues mira, los pasos de implantación serían muy similares a los pasos de implantación de un plan de autoprotección, ¿vale? En el sentido de que lo primero es definir cuáles son los riesgos y las vulnerabilidades de la zona. Tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, tendríamos que empezar por un informe de riesgos y vulnerabilidades reales de la zona, analizando todos los posibles, ¿eh? Tanto riesgos medioambientales, los propios riesgos del polígono, riesgos sísmicos, riesgos biológicos, todos. No tenemos que dejar fuera ninguno y ahora la situación actual nos está dando la razón. No tenemos que dejar fuera ninguno. Luego, la siguiente fase, una vez tenemos realizado eso, sería
la elaboración del plan. Comenzar a elaborar el plan, recoger la información que tengamos de todas las industrias posibles, sobre todo de aquellas que tengan plan de autoprotección, porque ya nos está diciendo que tienen un riesgo inherente importante. La siguiente fase sería la formación del personal que va a participar en ese plan, y por personal que participa en ese plan son los propios responsables de las industrias, sobre todo de las industrias de mayor riesgo, los responsables de la gestión del polígono y los responsables del CECOPAR, que es el Gabinete de Crisis Municipal, que al final es quien tiene que movilizar los recursos públicos en caso de algún tipo de emergencia. Una vez los tenemos formados, una vez se ha realizado esa formación, lo siguiente sería la gestión y aprobación por parte del plan. Si lo integramos como un plan especial dentro del plan territorial municipal, se aprobará por el ayuntamiento en pleno y se remitirá a la Dirección de Emergencias, en este caso a la Agencia de Seguridad y Emergencia de la Comunidad Valenciana. Y lo último y fundamental, antes de esa revisión definitiva, para su implantación, sería realizar un simulacro. Realizar un simulacro, porque si no, no estaría vivo. Un detalle, en el punto de formación entiendo que hablamos de la formación de los protocolos fundamentales, ¿no?, que se desarrollan en el plan. Efectivamente, ten en cuenta que hay un tema importantísimo. Los protocolos tienen que ser fundamentales y los protocolos nos tienen que establecer cómo tenemos que actuar en virtud de cada situación. No es lo mismo una situación que otra, por lo tanto los protocolos no tienen que ser iguales. Hay un tema importante y es que nosotros incidimos mucho en la figura del confinamiento, que hasta ahora era algo que era una palabra casi desconocida y que ahora por desgracia la tenemos todos muy presente, pero tenemos que analizar confinamiento, evacuación, puntos de encuentro, puntos de confinamiento, centros CRM, centros de recepción de medios, centros de recepción de evacuados, todas esas variables las tenemos que tener perfectamente establecidas en nuestro plan de emergencias. Vale, entonces ahora ya tenemos el plan, ya está aprobado, ya está presentado. ¿Cuáles son las acciones posteriores que requiere ese plan de seguridad y emergencia del área industrial? Bueno, como os he dicho, lo primero es el simulacro, pero luego periódicamente, aunque bien la norma en materia general y sobre todo con los PAMs establece una periodicidad de 6 años, esa periodicidad de 6 años evidentemente resulta demasiado extensa, porque en ese transcurso de tiempo lo normal es que un polígono vivo vaya adaptando infraestructuras, vaya sumando cosas, o incluso el propio órgano de gestión de la emergencia varíe en sus integrantes. Entonces nosotros siempre aconsejamos realizar anualmente una sucinta revisión del plan y con una periodicidad de 3 o 4 años una revisión en profundidad. Muy bien. Pues vamos a pasar a un tema más concreto, pero que nos preocupa bastante, y es el tema de las instalaciones para la lucha contra incendios, que es un punto también básico para que un área industrial sea consolidada. Entonces, mi primera pregunta es, ¿se refiere a los hidrantes o a alguna cosa más, esas instalaciones para la lucha contra incendios? Bien, ahí deberíamos dirimir entre dos cuestiones muy importantes, las internas de cada industria y las públicas. Desde el punto de vista interno, viene perfectamente definido en el Real Decreto 513-2017 de instalaciones de incendios, donde además establece quiénes son los responsables de ese mantenimiento y de esa instalación. En ese sentido ha sido positivo porque ha declinado bastante la responsabilidad que tenía el titular respecto de la empresa instaladora, ¿vale? Pero luego vamos a la parte pública, que es la que nos preocupa desde el punto de vista del plan de emergencias del polígono. La parte pública, como sistemas de instalación de incendios, tenemos que tener una cosa clara. Básicamente estamos hablando de hidrantes. Bien es cierto que la ley establece que los municipios tienen que tener servicio de extinción de incendios a partir de un determinado número de habitantes, pero eso está resuelto en la provincia de Valencia a través del Consorcio Provincial de Bomberos, porque es evidente que un municipio solo no puede mantenerlo. Pero en cuanto a instalaciones, desde el punto de vista de instalaciones físicas, hablamos de hidrantes. Bien. Y los hidrantes pueden ser del tipo que sea, o bien de columna o bien enterrados. Y establece la norma que para aquellos en el ámbito urbano estarán ubicados cada 100 metros y en el ámbito no urbano, entendiendo como tal las áreas industriales, cada 40 metros, porque lo que pretende es dar cobertura a toda la zona. Entonces, por último, iba a preguntarte eso. ¿Qué detalles técnicos tenemos que tener en cuenta en los hidrantes? Hemos dicho la distancia, ¿alguna cosa más? Bien, vamos a ver. Partiendo de que un hidrante no es un sistema de extinción directa de incendios, o no debe serlo, puede ayudar en momentos determinados, pero no debe serlo, sino que realmente es un sistema de abastecimiento de los camiones de bomberos, que son los que a través de la bomba pueden darle la presión adecuada en cada momento. Sí que es cierto que por lo menos tenemos que garantizar un caudal y una presión mínima. Ese caudal y esa presión mínima, para
hay muchos factores, muchos vectores y cifras que serían complicados de explicar en este momento porque quizás contribuiríamos más a generar cierta confusión, pero lo que tenemos que garantizar son 3,5 kilos en punta de lanza. Dicho de otra manera, lo que tiene que salir por una manguera tiene que ser 3,5 kilos de presión mínimos. ¿Qué ocurre? La realidad no es esa la mayor parte de las ocasiones. La realidad es que te está dando, en el mejor de los casos, 3,5 kilos el manómetro, o sea, en el hidrante, que luego eso no es así, pero en otras ocasiones incluso es mucho menor. Y nos podemos encontrar incluso empresas suministradoras que fuera del horario laboral, sobre todo en el horario nocturno, realizan una bajada de presión de caudal en toda la red de abastecimiento. Claro, el incendio no entiende de horarios. ¿Y qué ocurre cuando llega un bombero y pretende llenar su cuba con una presión de 1,5 kilos en un hidrante? Porque se eterniza. Y 5 minutos en un incendio industrial pueden suponer que se traslade al resto de las naves industriales o no. Y por último, aunque ya hemos hablado un poco, ¿de quién es la responsabilidad de la implantación de este plan de seguridad de emergencia? Bien, si lo integramos dentro de lo que sería la seguridad pública y en este caso el área de protección civil, el responsable primario y máximo en materia de protección civil en el municipio y emergencias siempre es el alcalde. Por lo tanto, como el municipio en sí mismo tiene que tener un plan territorial de emergencia municipal, esto si lo consideramos, que yo entiendo que debe ser así desde el primer momento, como un plan especial de los muchos que puede tener el municipio, siempre será responsabilidad del ayuntamiento, con independencia de la interacción por parte de las entidades que colaboren en esto. Pero el responsable máximo, siempre, por definición, en la elaboración del plan y en su implantación es el alcalde. Pues muy bien, pues nada, hemos acabado las preguntas en relación al plan de seguridad de emergencia. Decir que tenemos un vídeo como más extenso, ¿no? de esta información que podrán encontrar en la web de Industriales, pero bueno, también pueden consultar en la web de merprotec.com cualquier detalle o hacer cualquier consulta. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ha sido un verdadero placer, Ernesto. Gracias a vosotros por vuestra implicación.